El secreto del hombre de fe. En un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque vivía un hombre conocido por su profunda fe y devoción religiosa. A simple vista parecía un hombre amable y tranquilo, pero detrás de su apariencia serena se ocultaba un oscuro secreto. El hombre de fe, cuyo nombre era Samuel, era conocido por su caridad y su dedicación a ayudar a los más necesitados. Sin embargo, algunos habitantes del pueblo comenzaron a notar un patrón siniestro en las personas que recibían su ayuda desinteresada. Poco después de recibir su apoyo, estas personas desaparecían misteriosamente sin dejar rastro. El rumor comenzó a extenderse entre los lugareños, generando un sentimiento de temor y desconfianza hacia Samuel. Algunos empezaron a especular que el hombre de fe estaba involucrado en prácticas oscuras y que sus acciones benevolentes eran solo una fachada para ocultar su verdadera naturaleza. Un joven valiente llamado Lucas decidió investigar el secreto del hombre de fe para descubrir la verdad. Se acercó a Samuel con cautela y le pidió ayuda con una supuesta necesidad urgente. Samuel, siempre dispuesto a ayudar, aceptó sin dudarlo y le ofreció su apoyo. Lucas comenzó a vigilar los movimientos de Samuel en busca de pistas. Descubrió que el hombre de fe realizaba rituales secretos en su hogar durante la noche, rodeado de velas y objetos religiosos. Intrigado pero aterrado, Lucas decidió adentrarse aún más en el misterio. Una noche, mientras Samuel realizaba uno de sus rituales, Lucas se escondió en las sombras y observó horrorizado cómo el hombre de fe invocaba a una entidad oscura. La habitación se llenó de una presencia maligna que parecía alimentarse de la fe y la energía de Samuel. Lucas, temiendo por su vida, decidió confrontar al hombre de fe y revelar su descubrimiento. Pero antes de que pudiera hacerlo, Samuel lo descubrió y lo miró con ojos llenos de malicia. La verdadera naturaleza del hombre de fe se reveló en ese momento: era un seguidor de la oscuridad, usando su apariencia de piedad y bondad para alimentar a la entidad maligna a la que servía. La entidad oscura se liberó de su control y se abalanzó sobre Lucas, quien luchó desesperadamente por su vida. En medio de la lucha, Lucas encontró un amuleto sagrado que irradiaba una luz brillante y lo arrojó hacia la entidad. La luz purificadora envolvió al ser maligno, disipándolo y dejando a Samuel exhausto y debilitado. Con el secreto del hombre de fe finalmente revelado, el pueblo se unió para desterrar a Samuel y asegurarse de que no pudiera causar más daño. Pero la experiencia dejó una huella en Lucas, quien se convirtió en un guardián de la fe, jurando proteger a los inocentes de las sombras ocultas detrás de las apariencias piadosas. El secreto del hombre de fe quedó grabado en la memoria del pueblo, recordándoles que la fe ciega puede llevar a la perdición y que el mal puede ocultarse en las personas menos esperadas.